Imagina vivir entre ruinas, con el alma hecha pedazos y el corazón sellado por el dolor. Imagina haberlo perdido todo, tu familia, tu tribu, tu nombre. Así vivía Ana, un guerrero apache que decidió alejarse del mundo después de que su pueblo fuera masacrado sin piedad. Solo, silencioso, sin propósito, sin amor. Pero el destino no olvida a los que aún tienen una misión pendiente. Una noche, bajo una tormenta que partía el cielo en dos, Ana escuchó un llanto dentro de su viejo granero. Al llegar, no encontró animales, ni ladrones. Encontró algo mucho más frágil, mucho más poderoso. Una joven temblando, empapada, con 2 recién nacidos en brazos. No pidió permiso, no lloró, solo suplicó con la mirada. Y en ese instante, el guerrero roto sintió que el alma le volvía al cuerpo. ¿Quién era esa muchacha? ¿Qué historia arrastraba consigo, entre heridas, silencios y esperanzas? Lo que Ana no sabía es que esa joven era sangre de su sangre, que sus hijos nacieron del abuso y la injusticia, y que juntos estaban a punto de desenterrar secretos enterrados por generaciones. Pero eso no es todo. Habrá traición, habrá un enfrentamiento con un enemigo del pasado, y cuando el poder quiera silenciar la verdad, una tribu entera se levantará para protegerla. Esta historia no es solo un relato, es una herida abierta en la historia de los olvidados. Es la prueba viva de que aún en la desesperación pueden nacer el amor, la justicia y la esperanza. Suscríbete ahora y acompáñame hasta el final, porque esta historia te va a emocionar, te va a doler y también te va a sanar. El viento del desierto arrastraba consigo secretos viejos como las montañas. A cada atardecer, las sombras se alargaban sobre la tierra reseca de Nuevo México, pintando de rojo las piedras y los corazones rotos. En medio de ese vasto silencio vivía Ana, un guerrero apache cuya alma había sido reducida a cenizas. Su rostro, curtido por el sol y los años, parecía tallado en piedra, inmóvil, sin rastro, de sonrisa desde hacía más de una década. Atrás había quedado el hombre que una vez fue padre, esposo y líder de su tribu. Hoy apenas era un espectro envuelto en piel, errando entre cactus y rocas como un espíritu sin descanso. Cada amanecer era igual. Se levantaba antes que el sol, encendía su fogata con manos temblorosas por los recuerdos, y luego pasaba el día cavando tumbas que nadie más visitaría. La tragedia que lo condenó a ese exilio no era un secreto, aunque nadie en la región se atrevía a mencionarla en voz alta. Fue una masacre, un baño de sangre ordenado por un capitán mexicano corrupto, aliado de terratenientes codiciosos que veían a los apaches como estorbo para sus conquistas. Aquella noche, los disparos se mezclaron con gritos de niños y el rugido de los caballos. A Ana, al volver de una expedición de caza, encontró su aldea en llamas, mujeres ultrajadas, ancianos degollados, y entre los cuerpos apilados, el de su esposa con su hijo aún prendido al pecho, como si la muerte no hubiera conseguido separarlos. Desde entonces, Ana dejó de hablar. El idioma que compartía con los hombres ya no servía para expresar lo que sentía. Solo los lobos del desierto y el cielo infinito entendían su dolor. Durante años, construyó una cabaña lejos de todo, al pie de un acantilado donde el eco no respondía. Allí, levantó con sus propias manos un granero de madera rústica, aunque nunca tuvo animales ni cosechas. Era apenas una estructura que lo mantenía ocupado para no enloquecer. Los días eran iguales, pesados como cadenas. De noche, bebía una infusión amarga que aprendió a preparar con raíces y hojas, esperando que sus sueños lo llevaran de vuelta a aldea donde era feliz. Pero ni el sueño lo quería. Las pesadillas eran tan crueles que muchas veces prefería quedarse despierto, observando la luna como si pudiera encontrar en su luz alguna señal de los espíritus. A veces, se preguntaba por qué no se dejó morir, por qué no se lanzó al barranco como hizo su cuñado, o por qué no provocó un duelo para ser asesinado con honor. Pero algo lo detenía. Tal vez era la promesa que había hecho a su esposa mientras ella agonizaba entre sus brazos. Protege a los inocentes, no dejes que el mal se repita. Esas palabras lo atormentaban, porque se sentía impotente, enterrado en vida, aislado por su propia culpa. Nunca llegó a tiempo, y ese pensamiento lo golpeaba cada vez que oía en la distancia el llanto de un ave herida o el trueno seco de algún arma disparada por cazadores en la colina.
Ana no sabía que el destino, silencioso y certero como un jaguar, ya había marcado una nueva página en su historia. Aunque él creyera que su corazón estaba muerto, la vida se abría camino como los cactus entre las piedras. Y pronto, en el lugar menos esperado, entre tablones viejos y madera carcomida por el sol, su alma volvería a estremecerse. Porque cuando todo parece perdido, es cuando el cielo más se acerca a la tierra, y cuando el guerrero solitario menos lo espera. La vida llama a su puerta, pero no con palabras, sino con el llanto de dos recién nacidos. Aquella tarde, el cielo se cerró sobre el desierto con una furia extraña. Las nubes, pesadas y negras, se arremolinaban como si la tierra estuviera a punto de exhalar un lamento antiguo. El viento comenzó a silbar entre los pinos secos y las piedras agrietadas. Y luego, sin más, la lluvia cayó. No era un simple aguacero, sino una de esas tormentas que parecen anunciar el juicio de los dioses. Ana, acostumbrado a los silencios del clima seco, salió del granero con el ceño fruncido. El aire olía a tierra mojada y a presagio. Algo se removía en su pecho, una inquietud sin nombre. No era miedo, pero tampoco era curiosidad. Era una llamada, una que no venía de afuera, sino desde lo más profundo de sus huesos. Caminó descalzo por la tierra empapada, dejando huellas que el agua borraba al instante. El sonido de la lluvia golpeando el techo del granero era más fuerte de lo normal. No por la fuerza del agua, sino por algo más, un ritmo distinto, como si algo o alguien se moviera dentro. Apretó su lanza con más fuerza, instintivamente. No esperaba visitas. Nadie llegaba tan lejos a pie, mucho menos en medio de una tormenta. Empujó la puerta con cautela. El chirrido oxidado del metal rompió el silencio, y entonces lo vio. En un rincón, entre los fardos de paja y las sombras que danzaban con cada relámpago, había una figura temblando. Era una mujer, joven, empapada hasta los huesos, sujetando contra su pecho dos pequeños bultos envueltos en tela sucia. Ana no dijo nada. Se quedó allí, inmóvil, observándola como si fuera un espejismo. La muchacha levantó la mirada lentamente, y en sus ojos no había súplica, había miedo, un miedo ancestral, como el de las gacelas que huelen el aliento del lobo. Ella apretó a sus hijos, como si él pudiera arrebatárselos, pero Ana no dio un paso. Solo bajó su arma y dejó que su respiración se acomodara. Ella intentó hablar, pero su voz era apenas un murmullo quebrado por el frío y el cansancio. «Por favor, no me eche, no tengo a dónde ir», dijo entre lágrimas y jadeos. Y fue en ese instante, mientras la lluvia seguía cayendo sobre el techo como tambores de guerra, que el corazón de Ana, ese que había estado enterrado durante tantos años, dio un latido fuerte, el primero en mucho tiempo. No sabía su nombre, ni de dónde venía. No sabía si mentía, si era una trampa, si alguien la había enviado, pero algo en su rostro, una mezcla de dignidad herida y fragilidad absoluta, le atravesó el pecho como una flecha silenciosa. Ana no era hombre de palabras, pero su silencio hablaba por él. Se acercó lentamente, arrodillándose a una distancia prudente. Con movimientos lentos, extendió una manta que tenía a un lado. Luego señaló con los ojos el rincón más seco del granero y se retiró sin decir nada. La muchacha, con un temblor visible en las manos, se arrastró hasta allí. Cuando se sentó, dejó escapar un suspiro cargado de alivio. Y sus hijos, que hasta entonces no habían hecho más que llorar en silencio, empezaron a dormirse. Esa noche, Ana no pudo cerrar los ojos. Desde su cabaña, escuchaba cada suspiro, cada pequeño movimiento en el granero. No entendía lo que sentía. No era deseo ni compasión. Era algo más hondo. Algo parecido a una cuerda que vibraba en lo profundo de su pecho, como si la vida le estuviera dando una segunda oportunidad, disfrazada de madre solitaria y de dos recién nacidos. Y mientras la lluvia seguía cayendo, lavando los pecados del mundo, Ana supo que nada volvería a ser igual, porque hay encuentros que no se buscan, pero que llegan como relámpagos, rompiendo la oscuridad con una luz inesperada. La mañana llegó sin gloria. El cielo seguía gris, como si se negara a permitir que el sol viera lo que el mundo había hecho con aquella muchacha. Ana encendió el fuego y colocó una vieja olla de hierro sobre las brasas. No sabía por qué, pero preparó más comida de lo habitual. Los niños aún dormían envueltos en trapos, y la joven, sentada con la espalda apoyada en un muro de madera,
Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos no parpadeaban, miraban al vacío con la fijeza de quien ha visto demasiado. A Ana no la presionó. Sabía que hay dolores que no se nombran hasta que el alma lo permite. Le dejó una taza de caldo caliente cerca, sin decir palabra, y se retiró, pero no del todo. Se sentó cerca de la entrada, observándola en silencio, como si su sola presencia pudiera servir de escudo contra las sombras que la habitaban. Pasaron 2 días en ese mutismo compartido. Los bebés lloraban, se alimentaban con el poco pan que Paloma humedecía con agua, y a Ana les dejaba leche de cabra cerca, sin mirar, hasta que una tarde, mientras el viento soplaba desde el norte con sabor a leña y polvo, la muchacha habló. Su voz era baja, quebrada, pero firme. Me llamo Paloma. Soy hija de una tejedora ya muerta y de un peón que fue vendido como esclavo en Durango. Apretó los dientes antes de continuar, como si cada palabra fuera una herida abierta. Fui criada por las monjas del convento de San Nicolás. Cuando cumplí 13, me llevaron como sirvienta a la hacienda de don Cristóbal Mendoza. En ese momento, a Ana cerró los ojos. Ese nombre no era nuevo para él. Lo había oído en boca de los ancianos antes de la masacre. Un terrateniente sin alma, dueño de tierras que robó a sangre y pólvora. Paloma continuó. Sus dedos acariciaban el cabello de uno de sus bebés, con ternura desesperada. Al principio solo me gritaba, me hacía limpiar el piso arrodillada, me negaba comida si no obedecía al instante. Pero con los años, su mirada cambió, y una noche me llamó a su despacho. Tragó saliva. Sus labios temblaban, tenía vino en las manos y palabras dulces en la boca. Me dijo que yo era distinta, que mi piel parecía canela con miel, que mis ojos no eran de sirvienta, sino de reina. En ese punto, la voz se quebró. Una lágrima rodó silenciosa por su mejilla. Yo era una niña, tenía apenas 15. No entendí lo que iba a pasar, solo sentí su mano en mi cuello y el frío del piso bajo mi espalda. Ana cerró los puños. En su rostro, la calma dio paso a un fuego antiguo que aún ardía bajo las cenizas. Los bebés son suyos, continuó Paloma, ya sin lágrimas. Cuando supo que estaba encinta, me acusó de puta, me echó a patadas. Nadie me creyó. Las criadas me escupieron. El sacerdote me llamó deshonra. Vagabundeé por semanas. Dormí en establos. Me alimenté de sobras. Y cuando sentí que mis hijos venían al mundo, recé por un lugar donde morir tranquila. Y llegué aquí. Ana no respondió, pero algo dentro de él, una piedra que llevaba décadas inmóvil, se quebró. La historia de Paloma no era solo la de una joven abusada, era la historia de todas las mujeres olvidadas por la ley, por la iglesia, por la tierra misma. Era la historia de su esposa, de su madre, de su hermana, y esa verdad lo cambió. Ya no era el guerrero que miraba hacia atrás, sino el hombre que veía el presente como un campo de batalla más urgente. Esa noche, mientras Paloma y los niños dormían, Ana salió al borde del acantilado. Levantó los ojos al cielo y murmuró una oración en su lengua natal. Era un rezo antiguo, un llamado a los ancestros. «Denme fuerza», dijo, «porque esta vez no fallaré». No sabía lo que el futuro traía, pero ya no estaba solo. Ya no era un lobo herido, era un jaguar que despertaba, guiado por el dolor de los inocentes. Y en la oscuridad del desierto, con las estrellas como único testigo, a Ana juró proteger a Paloma y a sus hijos con su vida si era necesario, porque la injusticia había tocado su puerta, y esta vez, él respondería con todo el honor de su sangre apache. Pasaron los días y la tierra comenzó a secarse bajo los primeros soles de primavera. Los charcos desaparecieron, pero algo quedó en el aire, algo distinto. El granero, antes silencioso como un mausoleo, ahora respiraba vida. El llanto de los niños rompía el amanecer, y a Ana ya no se sobresaltaba con ese sonido. Al contrario, le daba paz. Le recordaba que aún había algo que defender, algo frágil que necesitaba su fuerza. Cada mañana, mientras el humo del fogón se alzaba como una danza tribal, él preparaba infusiones, limpiaba el espacio y salía a buscar leña con una energía que no sentía desde los tiempos en que su hijo aún lo llamaba padre. Paloma, por su parte, no decía mucho, pero sus ojos empezaron a recuperar el brillo. Ese brillo leve, esquivo, que solo aparece cuando una mujer siente que ya no está sola. La transformación fue lenta, pero constante.
A Ana, que antes comía en silencio mirando la pared, ahora compartía pan de maíz con Paloma bajo el porche de madera. Había risas, breves, tímidas, pero reales. Una tarde, mientras arreglaba el techo con tablones viejos, oyó una carcajada de Paloma al ver cómo un pollo que había encontrado se subía a la cabeza de uno de los bebés dormidos. Ana no supo cómo reaccionar. Era la primera vez en años que escuchaba algo tan puro. Dejó caer el martillo y la miró desde lo alto. Y por un instante, muy breve, sonrió. Fue apenas un gesto, una grieta en su coraza, pero suficiente para que el corazón de Paloma se estremeciera. Ella no lo dijo, pero en su pecho se encendió una esperanza peligrosa, la de que ese guerrero roto pudiera volver a amar. Con el paso de las semanas, Ana les construyó un nuevo refugio junto a su propia cabaña. Levantó las paredes con sus manos, usando barro, piedra y ramas como en los antiguos tiempos. Cada clavo, cada viga, llevaba consigo una promesa silenciosa. Los niños comenzaron a gatear sobre la tierra cálida, y Paloma tejía con las ropas viejas que había rescatado del convento. Un día, Ana trajo 2 cabras. Otro día, sembró semillas de maíz. Era como si la vida regresara poco a poco a ese rincón del mundo donde antes solo había ruinas. Y no era solo en lo físico, en sus gestos, en sus ojos. Ana ya no era el mismo. Dormía mejor. Sus pesadillas eran menos crueles. Y cada vez que uno de los pequeños lo tocaba con sus manitas, algo dentro de él, una chispa ancestral, lo conectaba con el fuego sagrado de sus antepasados. Una noche, al calor del fuego, Paloma le tomó la mano. No fue un gesto romántico, ni calculado. Fue puro instinto. Ana se tensó al principio, como si su cuerpo no recordara lo que era el contacto humano. Pero luego la miró. Sus ojos, oscuros como el carbón, tenían una dulzura que desarmaba. «Gracias», dijo, ella en voz baja, «por no preguntarme más de la cuenta, por no juzgarme, por ser un hogar cuando yo ya no esperaba tener uno». Ana bajó la mirada, sin saber qué responder. No tenía palabras, pero dentro de él, un huracán de emociones se agitaba. Por primera vez en años, sintió lágrimas queriendo asomar, no por tristeza, sino por algo mucho más profundo. Gratitud, gratitud por seguir vivo, por no haberse lanzado al barranco, por haber esperado, aunque no supiera qué. Desde entonces, la cabaña de Ana dejó de ser solo suya. Se convirtió en un pequeño santuario, no de religión, sino de redención. Los vecinos más cercanos, campesinos pobres y familias nómadas, empezaron a acercarse, curiosos por la risa de los niños, por el humo de la chimenea, por los susurros de esperanza que el viento arrastraba. Y así, sin buscarlo, Ana volvió a ser parte del mundo. No como un guerrero vengador, sino como un hombre reconstruido por el amor silencioso de una madre herida y 2 criaturas que le devolvieron el alma. Porque a veces, lo más fuerte no es quien empuña un arma, sino quien se atreve a amar después del infierno. El verano llegó con fuerza sobre la tierra rojiza del valle. Las hojas crujían bajo los pies, el calor agrietaba la madera, y los días parecían estirarse hasta derretir el tiempo. Ana, que solía temer al sol por los recuerdos que le traía, ahora lo recibía con el torso desnudo y el alma ligera. Las jornadas se pasaban entre sembrar, cuidar a los cabritos y jugar con los pequeños, que ya balbuceaban palabras, se arrastraban por la tierra y reían con esa risa que limpia cualquier herida. Paloma, en cambio, pasaba tardes enteras tejiendo a la sombra, cantando canciones antiguas en una lengua que Ana no oía desde niño. Fue precisamente en uno de esos cantos que algo se despertó. Aquella melodía, una tonada de cuna que su madre solía entonar en las noches frías del desierto, se acercó en silencio, conteniendo el aliento. Paloma no lo notó, y cantó, Hishte, Shine, Ta Iyisi. Ana sintió un escalofrío que le atravesó el pecho. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó con la voz temblorosa, más grave que nunca. Paloma lo miró, sorprendida, y respondió con naturalidad. Mi abuela decía que su bisabuelo era apache, de la línea de los del Monte Rojo, de los que cruzaron el Río Grande cuando la guerra llegó. A mí me enseñaba esas palabras para que no olvidara quién soy, aunque nadie más las entendiera. Ana dio un paso atrás. El corazón le latía como tambor de guerra. Del Monte Rojo, murmuró. Ese nombre no era común, era el nombre del linaje de su bisabuelo, Tashina,
un sabio guerrero apache que murió protegiendo a su hermana pequeña en una emboscada. Según las historias de su tribu, aquella niña había sobrevivido y había sido llevada a un campamento español para ser criada como criada cristiana. Nadie supo más de ella. Y ahora, más de 100 años después, una joven con la sangre marcada por el mismo dolor, la misma canción, el mismo fuego, llegaba a él con sus hijos, no como una extraña, sino como sangre de su sangre. Paloma se quedó en silencio. No entendía del todo lo que eso significaba, pero sintió en los ojos de Ana una mezcla de asombro, reverencia y una ternura profunda. Ana se arrodilló ante ella, tomó sus manos y, por primera vez, pronunció en voz alta una oración completa en apache, como si la tierra entera debiera escuchar. Los espíritus no se equivocan. Nos separaron siglos, pero nos volvieron a unir. Paloma no sabía si llorar o sonreír. Una calidez ancestral recorrió su columna, y en ese momento algo se selló entre ellos. Un lazo más fuerte que cualquier juramento, más profundo que cualquier amor, porque no era solo compasión ni destino, era herencia, era identidad, era el eco de los que vivieron, sufrieron y resistieron. A partir de ese día, Ana le entregó a Paloma una pieza que había guardado por años en una caja de cuero, un collar con una piedra de ónix negro tallada en forma de pluma. Era la insignia de la familia del Monte Rojo. «Te pertenece», le dijo. «Aunque la historia haya querido arrancártelo, la sangre no olvida». Paloma lo recibió con las manos temblorosas, se lo colocó al cuello, y al hacerlo, sintió que 1000 generaciones de mujeres la abrazaban. Desde ese día, cada paso que daba en la tierra del desierto era distinto. Ya no caminaba como una forastera, era parte del todo, parte de un linaje de guerreros, soñadores y sobrevivientes. Y lo que los unía ya no era solo la tragedia, era el renacimiento. El aire cambió de repente. Ya no era el calor seco del desierto, ni la brisa suave de las colinas. Era una sensación densa, una presión invisible que oprimía el pecho antes siquiera de entender por qué. A Ana lo sintió primero, como un animal que huele el peligro mucho antes de verlo. Se detuvo a medio camino del río, con la canasta de frutas silvestres en las manos, y clavó la mirada en el horizonte. Una nube de polvo se alzaba a lo lejos, como si el propio suelo temblara. No era una tormenta, eran jinetes, y venían directo hacia ellos. Corrió de regreso a la cabaña, sin soltar la canasta. Su corazón retumbaba, no por miedo, sino por la certeza de que el pasado, ese que creía enterrado, regresaba con garras afiladas y olor a pólvora. Paloma estaba lavando ropa junto al pozo. Cuando lo vio llegar con los ojos encendidos y la mandíbula tensa, lo supo al instante. «Es él, ¿verdad?», preguntó, dejando caer el vestido al suelo. Ana asintió sin hablar. No necesitaba nombres, no necesitaba pruebas. Ese tipo de maldad tiene una firma que no se olvida. Don Cristóbal Mendoza, con su sonrisa venenosa y su mirada de halcón hambriento, había encontrado el rastro de la mujer que osó desafiarlo, y venía por ella. A Ana no titubeó, se movió como un guerrero en ritual de guerra. Preparó el arco, revisó su lanza, afiló su cuchillo, pero también hizo algo más. Encendió una señal de humo, alta, clara, precisa. Era un llamado a los suyos, a la tribu del águila, dorada. Horas después, cuando el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban como presagios, los jinetes llegaron. Eran 5, todos armados, y al frente, vestido con un traje de lino blanco y botas de cuero español, iba don Cristóbal. Su rostro apenas mostraba arrugas, pero sus ojos ardían con la arrogancia de los que creen que el mundo les pertenece. Se bajó del caballo con calma, como si ya supiera que todo estaba bajo su control. «Vengo por lo que es mío», dijo, sin siquiera mirar a Pino diciendo, «Ana, la sirvienta y los bastardos que lleva con ella». Paloma, que estaba detrás de la puerta, sintió como se le helaba la sangre, pero no retrocedió. Tomó una piedra del suelo y la apretó con fuerza. No iba a correr otra vez. Ana dio un paso al frente, su lanza en mano. El sol caía justo detrás de él, dándole una silueta casi divina. «Ella no te pertenece, y ellos tampoco». Don Cristóbal rió, con esa risa suya que apestaba a desprecio. «Un salvaje va a dictarme lo que puedo o no puedo hacer». Pero entonces, antes de que pudiera avanzar, el viento cambió, y con él llegaron los cánticos.
Desde los montes cercanos, decenas de hombres y mujeres comenzaron a descender. Rostros pintados, arcos en mano, trajes de guerra bordados con plumas doradas. Era la tribu del Águila Dorada. Ancianos, jóvenes, madres, guerreros, todos en silencio, rodeando el claro. Mendoza miró alrededor, y por primera vez, sus ojos mostraron duda. El jefe de la tribu, un anciano llamado Yashai, avanzó entre la multitud. Su voz era grave como el trueno. Tenemos pruebas, testigos, documentos de abuso, y la palabra de una sangre sagrada que ha regresado. Levantó la mano de Paloma, que ahora llevaba al cuello el collar de ónix del linaje del Monte Rojo. Si la tocas, si siquiera levantas la voz contra ella, te condenas ante esta tierra, ante nuestros dioses y ante la historia. Don Cristóbal tragó saliva. Su mano fue hacia la pistola en su cinto, pero nunca llegó a sacarla. Un grito de halcón retumbó en el aire y 3 flechas cayeron a sus pies. No eran amenazas, eran advertencias. Finalmente entendió. Estaba solo, rodeado y vencido. Dio media vuelta. Esto no ha terminado. Escupió con rabia, pero sus ojos ya no tenían fuego, solo derrota. La mañana siguiente amaneció más limpia que nunca. El cielo estaba despejado, como si las nubes mismas se hubieran apartado para dejar que la justicia descendiera sobre la tierra. La tribu del Águila Dorada se reunió al pie del gran peñasco, donde los humanos antiguos solían juzgar a quienes traicionaban el alma de la tierra. Era un círculo sagrado, donde las palabras pesaban más que las armas, y la verdad no se gritaba, se presentaba. Don Cristóbal Mendoza, aún vestido de blanco, fue conducido hasta el centro del círculo. No estaba encadenado, no hacía falta. Su rostro lo decía todo. Arrogancia quebrada, orgullo en ruinas. Sabía que esa gente no necesitaba verdugos. Su castigo sería mucho más profundo. Ser visto, ser expuesto, ser reducido al hombre, pequeño que siempre fue, sin títulos, sin sirvientes, sin poder. Yashai, el anciano sabio, levantó un bastón tallado con símbolos antiguos. Su voz retumbó con fuerza ritual. Aquí no condenamos con rabia, aquí recordamos, aquí devolvemos el nombre a los que fueron silenciados. Paloma fue llamada al centro. Caminó con paso firme, los 2 niños en brazos, el collar de ónix brillando bajo el sol. Frente a todos, narró su historia. No una vez, sino 3, como dictaba la tradición. Una vez para los vivos, otra para los ancestros y una última para el espíritu de la tierra. Su voz no tembló al mencionar las manos que la violaron, los insultos, los gritos, los golpes. No hubo llanto, solo fuego en sus palabras. Al terminar, el silencio cayó como un manto sagrado. Ni un murmullo, ni una mosca, solo el eco de su verdad flotando en el aire. Ana fue el siguiente en hablar. No dijo mucho, no necesitaba. Su sola presencia, su historia, su transformación, eran más elocuentes que cualquier discurso. Ella es sangre de mi sangre, y sus hijos son nuestros. Y luego levantó a uno de los pequeños ante el consejo tribal, como hacían los antiguos líderes cuando presentaban a los nuevos miembros del clan. Un grito ceremonial acompañó el gesto. Yashai se acercó, tocó la frente del niño y pronunció su nombre en apache. Tashin, dijo, el que renace en la tormenta. Luego tomó al otro bebé. Naelí, murmuró, la que brilla después de la sombra. Y todos los presentes repitieron esos nombres en coro. Fue entonces cuando Paloma, por primera vez, cayó de rodillas, no por dolor, sino porque entendió, en lo más profundo de su alma, que ya no estaba sola, que sus hijos tenían raíces, nombre y un lugar que nadie les podría quitar jamás. El veredicto llegó sin violencia. Don Cristóbal fue despojado de todo reconocimiento, declarado enemigo de la vida y exiliado de las tierras del sur. Pero no solo eso. Los papeles que acreditaban su propiedad sobre varias haciendas fueron entregados a las autoridades locales, junto con los testimonios de otras mujeres que, al ver a Paloma alzar la voz, decidieron también contar su verdad. La figura del poderoso patrón comenzó a derrumbarse como una estatua de barro bajo la lluvia. En cuestión de semanas, perdió su prestigio, sus tierras, sus aliados. Pero lo más doloroso fue que la gente del pueblo, sus propios empleados, sus criados,
Incluso su compadre, el alcalde, lo miraban ahora como un cadáver en vida. Y eso, para un hombre como él, fue peor que la muerte. Mientras tanto, en el corazón del desierto, Paloma y Ana celebraron un rito antiguo. No un casamiento como los de la iglesia, sino uno más viejo, más puro. Bajo la sombra de un árbol milenario, se prometieron respeto, protección y verdad. No hubo anillos ni juramentos vacíos, solo manos entrelazadas, palabras en la lengua de sus antepasados y la mirada cómplice de la tribu entera. Aquella unión selló algo más que un amor. Fue la consagración de una nueva etapa. Un pueblo que, a través del dolor, volvió a levantar la cabeza. Una familia nacida de la ceniza, el silencio y la sangre, pero que eligió el camino de la vida. Y mientras el viento soplaba entre los arbustos, llevando consigo los ecos del pasado, el nombre de Paloma ya no era un susurro temeroso. Era canto, era raíz, era bandera. El desierto, ese lugar que antes parecía condenado al olvido, empezó a florecer como si una bendición invisible hubiera caído sobre sus tierras. La antigua cabaña de 1900. Ana se convirtió en el centro de un nuevo poblado. Las tribus se acercaban no solo por respeto, sino por inspiración. En torno al hogar de Paloma y a Ana, surgieron huertos, corrales, talleres de cerámica, círculos de mujeres que tejían juntas mientras compartían historias de dolor y de renacimiento. El silencio que durante años fue dueño de aquel rincón fue desplazado por el canto de los pájaros, las risas infantiles y el martilleo constante de hombres construyendo casas para sus familias. No, era solo una aldea. Era una nueva manera de habitar la vida, lejos de los poderes, lejos del miedo, más cerca da raíz. Ana caminaba cada mañana con su hijo varón en brazos y la pequeña Naelí dormida a la espalda de Paloma, envuelta en un rebozo tejido por la abuela de la tribu. A veces se detenía a mirar el horizonte, y aunque las montañas seguían siendo las mismas, su mirada ya no era la de un guerrero derrotado, era la de un guardián, uno que ha probado la muerte de cerca y ha elegido quedarse para proteger lo que la vida aún le ofrece. Paloma, por su parte, caminaba con paso firme, los ojos en alto, y una sabiduría que había nacido en el fuego. Era buscada por las jóvenes para consejos, por las ancianas para cantar juntas. Ya no era la muchacha que huía de un patrón violento, era la mujer que se convirtió en símbolo, la voz que rompió cadenas. Con el tiempo, los hijos de Paloma y Ana crecieron fuertes, sanos y amados. Tashin, con la mirada profunda de su padre y la sonrisa luminosa de su madre, aprendió desde pequeño a escuchar a los árboles, a leer las huellas en la tierra, a curar con plantas. Naelí, rebelde como el viento, trepaba a los árboles y corría descalza con los perros salvajes, como si su alma perteneciera a todas las criaturas vivas. Ambos sabían quién era su padre biológico, pero lo que realmente importaba era quién los había criado, amado y protegido. A Ana no necesitó decir que los amaba, lo mostraba en cada gesto, en cada plato de comida servido, en cada historia ancestral contada bajo las estrellas. Una tarde, mientras el sol caía rojo detrás del cerro, Ana y Paloma se sentaron frente a su hogar, los pies descalzos sobre la tierra caliente. No dijeron nada, solo se miraron, y en esa mirada cabían todos los años que les habían sido arrebatados, todas las lágrimas, todo el dolor y toda la belleza inesperada de lo que habían construido. Ana tomó su mano y la besó, como si fuera un rito sagrado. «Nunca imaginé volver a sentir esto», murmuró. «Yo tampoco», respondió ella. «Pero el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino». Y en ese momento, no importaba cuánto habían sufrido, ni cuántos enemigos habían enfrentado. Solo importaba eso, estar vivos, estar juntos, y haber hecho de sus cicatrices un mapa hacia algo mucho más grande que la venganza, hacia la esperanza. Dicen que, años después, los nietos de Paloma y Ana siguieron transmitiendo su historia como un canto ritual en las noches de luna llena, que el granero donde ella se refugió aún permanece en pie, como un santuario para mujeres que huyen y hombres que buscan redención, que las flores silvestres que crecen en el umbral florecen incluso en las estaciones más secas, como si la tierra recordara, y que, cada vez que un niño nace en la tribu del Águila Dorada, se le cuenta cómo una joven marcada por la injusticia
y un guerrero herido por la pérdida se encontraron bajo la lluvia y juntos reescribieron el destino, porque hay amores que no empiezan con promesas, sino con heridas, y que por eso mismo nunca mueren. Y así, entre lágrimas, tierra y silencio, dos almas rotas se encontraron bajo la lluvia y sin saberlo, comenzaron a construir un nuevo mundo. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real, porque a veces el amor no llega con flores ni promesas, llega con heridas y con la valentía de quedarse. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que el destino te puso frente a alguien que no buscabas, pero que cambió tu vida para siempre? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu historia. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque el próximo video va a ser aún más emocionante. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos muy pronto.